Todos, ¿cómo están? Buenos días, soy su catequista Memo. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, niños, y vamos a dar inicio a nuestra clase. Pero lo vamos a hacer como siempre lo hacen los niños, ¿sale? Eh, Vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, niños, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, hoy vamos a ver el tema número 3 de nuestra unidad número 4. El tema se llama He venido a rescatar lo que se había perdido. La clase anterior yo les dejé de tarea unas preguntas dentro de las cuales me dijeran cuál había sido un momento muy triste que han vivido. Y ahorita lo que he visto en las tareas que muy amablemente me han mandado, niños, es que la mayoría de ustedes concuerda en que uno de los momentos más tristes que están viviendo es esta pandemia, es esta enfermedad tan fea que se está llevando a muchos de nuestros seres queridos y que nos está haciendo que tengamos ciertas pérdidas, ¿no, niños? En primera, niños, decirles que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios nos dio esta prueba para poder superarla. Somos sus guerreros y esta prueba la podemos superar. Con el amor de Cristo todo lo podemos hacer, niños. Pero ¿qué creen? Que les traigo una buena nueva, como decía nuestro Señor. Recuerden que la buena nueva que nos trajo el Señor Jesucristo es que Dios nos ama, que Dios existe y que Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados. No pasa nada que Él no quiere que pase, ¿sale, niños? Pero hoy les quiero hacer otra pregunta, niños. ¿Alguna vez han vivido algo muy doloroso dentro de su familia? ¿O han perdido algo que querían mucho? Por ejemplo, niños, han vivido la separación de sus papis, o ha fallecido su abuelita, su abuelito, algún ser muy querido, un tío, un primo, han reprobado alguna materia, niños, su familia se ha distanciado por problemas entre ellos, que ustedes no entienden, pero que ya no van tanto a la casa de sus tíos, o sus tíos ya no vienen tanto a su casa. Pues hoy les vengo a platicar una historia, niños. Esta historia tiene que ver con el tema. Tal vez cuando la escuchen van a decir, pues eso qué, no, maestro, pero pongan mucha atención. Esta historia ya se la deben de saber todos ustedes. Y la historia es acerca de Saqueo. Saqueo era una persona que vivía en los tiempos de Jesucristo. Era un hombre muy bajito de estatura que siempre trataba de estar presente en cualquier momento en que se cobraran impuestos. ¿Por qué? Porque Saqueo se dedicaba a cobrar impuestos, niños. Se dedicaba era un empleado de Roma que se dedicaba a quitarle su dinero a las personas que habían trabajado tanto por cuestión de impuestos. ¿Qué son impuestos, niños? Son montos que te cobra el gobierno por permitirte realizar ciertas acciones, niños. Pero en tiempos de Roma, estos montos eran cantidades absurdas, niños. O sea, si tú ganabas 5 pesos, te quitaban 4 y tú te quedabas con un pesito. Entonces, pues mucha gente tenía resentimiento de la profesión que hacía Saqueo, niños. A Saqueo lo veían como un pecador, como alguien duro de corazón. ¿Y qué creen, niños? Que Saqueo, al estar cobrando tantos impuestos y que la gente le decía, por favor, no me quites lo que tengo, es lo único que tengo para alimentar a mi familia, pues Saqueo no hacía caso de esto y se le iba haciendo su corazoncito duro, niños. Es como cuando, pues, tú escuchas a alguien gritar y ya no te importa qué pasa, ¿no, niños? Así Saqueo ya era, ya no le importaba que le dijeran, es que es lo único que tengo para esta semana, o es lo único que me queda, o es la última, esto me lo regaló mi papá y no te lo puedo dar porque le tengo un gran cariño. Eso a Saqueo no le importaba, niños. ¿Y qué creen? Que su corazón se empezaba a hacer como de piedra. Ustedes saben que Dios le gusta vivir en un corazón vivo, en un corazón que esté bombeando sangre, que esté bombeando amor, que esté bombeando esperanza, niños, que esté bombeando alegría. Pero ¿qué creen? Que Saqueo ya tenía un corazón muy triste, niños. Saqueo ya tenía un corazón duro. Y esto era gracias a su profesión. Pero un día, niños, un gran día para Saqueo,
él se enteró que Jesús estaba iniciando con su camino, estaba dando palabra, iba caminando por los pueblitos y se enteró que Jesús iba a pasar por el pueblo donde él vivía, niños. ¿Y qué creen, niños? A Saqueo como que se le movió el corazoncito algo adentro y dijo, pues tengo que ir a verlo, tengo que ir a estar con él, tengo que mínimo rozar con mi mano y decirle que yo estoy aquí. Por algo la gente lo sigue tanto, ¿no, niños? Recuerden que en el tiempo de Jesús, Jesús caminaba con los apóstoles y iba predicando la palabra de Dios, niños. E iba haciendo milagros, e iba haciendo que el corazón duro de las personas volviera a sentir ese amor, que era la buena nueva que traía Dios. Total, niños, para no hacerse las largas, llegó el día y Jesús pasó por su ciudad. ¿Y qué creen, niños? Había un buen de gente, o sea, casi casi como cuando están regalando pelotas, así, niños, o sea, era una cantidad exagerada de gente, niños. Entonces, Jesús iba pasando y Saqueo se enojó porque no lo podía ver. Yo recuerden que al principio de la historia les dije que Saqueo era una persona muy chiquita. Imagínenselo saltando así de, ¡ay, Jesús, estoy aquí, estoy aquí! Y pues obviamente no se veía porque pues, era muy pequeño, no alcanzaban a verlo. Entonces Saqueo se le prendió el foco y por donde iba pasando Jesús, él se dio cuenta que había un árbol muy grande y dijo, no, tengo que subirme a ese árbol y por lo menos verlo, ver qué pase. Yo con que lo vea, les prometo que voy a cambiar. Entonces Saqueo trepa el árbol, imagínenselo como gatito así trepando por el arbolito y llega y se pone en una rama y Jesús pasa por encima de él, pasa debajo de él, niños. Jesús, sin saber que él había subido en el árbol y sin saber cómo se llamaba, lo voltea a ver y le dice, Saqueo, baja ahora mismo de ese árbol, que hoy me voy a hospedar en tu casa. Hospedar, niños, es que se iba a quedar a dormir en su casa. Imagínense, toda la gente empezó a murmurar, ay, ¿ya viste? Se va a quedar en casa de Saqueo, ¿ya viste? Se va a quedar en casa de un pecador. La gente nunca entiende, niños. Pues recuerden que Jesús siempre tiene un plan y siempre va a saber por qué hace las cosas. Tú cuando piensas que Jesús ha ido es cuando más cerca está de ti. Pero seguimos con la historia, niños. Entonces Saqueo bajó rapidísimo, como gatito, así, fum, 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 baja y le dice, sí, señor, por supuesto. Ya estando en su casa, le da asilo, le da comida. Y Saqueo, algo le tocó su corazón por el simple hecho de ver a los ojos a Jesús y le dice a Jesús, Padre mío, Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres y si engañé a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo, niños, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es lectura de Lucas, capítulo 19, versículo del 8 al 10. ¿Sale, niños? ¿Qué pasa, niños? Jesús llegó a su casa y tocó su corazón. Saqueo, un hombre que era pecador, un hombre que tenía su corazón duro como piedra, algo lo empezó a hacer latir otra vez. ¿Saben qué fue ese algo? El amor de Jesús. Y más que el amor de Jesús, niños, era la esperanza de volver a ser felices, niños, de volver a tener esa alegría. Yo al principio de la clase les preguntaba que si alguna vez ustedes habían sentido que habían perdido la alegría, que algo triste hubiera pasado. Ustedes, como se los digo, en estos tiempos de pandemia, me han dicho que están tristes, que extrañan ver a sus amigos. Yo leí una tarea donde decía, lo que más me ha dolido es no poder ver a mis amigos. Y los entiendo perfecto, niños. Estamos con nuestra familia, bendito sea el Señor. Y bendito sea el Señor nos ha socorrido para que ninguno de nosotros nos hayamos enfermado, porque nos hemos cuidado también, niños. Hay que ayudarle a Dios en esto. Pero, ¿qué creen, niños? Yo me preocupé mucho cuando leí eso porque dije, ay, mis niños se le están pasando mal. Ustedes no saben cuánto los extraño, niños, y cuánto extraño llegar al salón de clases
y que ustedes me saluden y yo saludarlos y empezar y alabar y decirles y hablarles de Cristo Jesús. Este, eso para mí era mi felicidad, es una parte de mi felicidad. Yo les voy a ser muy sinceros, yo he vivido momentos difíciles donde me he sentido muy triste, niños. He perdido el trabajo, he perdido a un ser muy querido, me he peleado con seres que yo quiero, me he distanciado un poco de ciertas personas de mi familia y no lo entiendo por qué, niños. Y Jesús llegó en el momento indicado, niños. Yo cuando más estaba triste fue cuando se me dio la oportunidad de empezar a ser catequista, niños, empezarles a hablar de la palabra del Señor a ustedes. Y eso yo sin saberlo iba a ser mi más grande alegría. Ustedes no saben cuánto disfruto cuando ustedes me dicen, es que yo sí creo en Dios. Y cuando me empiezan a preguntar y me empiezan a decir, pero ¿por qué usted cree, no? Niños, para mí eso es parte de mi felicidad. La felicidad se compone de muchas cosas. Y Cristo para mí está en primer lugar, niños, porque Él es el que pone las cosas en su respectivo lugar. A ustedes les pregunté al inicio de la clase que si alguna vez se han sentido tristes. Muchos me pusieron en sus tareas que sí. Pues les traigo una buena noticia, niños. Jesús nos viene a hacer un llamado como se lo hizo a Saqueo. Nos viene a decir, baja de tu árbol, que ese árbol es la tristeza que nosotros sentimos, y ven que yo te voy a apapachar, yo te voy a curar, yo te voy a hacer que tu corazón sienta felicidad otra vez. Esa es la lección que hoy nos llevamos, niños. Seamos un saqueo, seamos un saqueo en el sentido de que sabemos que con el simple hecho de que Jesús nos voltee a ver, podemos ser felices. Encuentren la felicidad de las cosas más pequeñas, niños. Hoy, si tienen la oportunidad, no sé a qué hora vayas a ver esta clase. A lo mejor la veas ahorita, a lo mejor la veas a la hora de la comida, a lo mejor la veas cenando, o el día que tú la veas. Ve con tus seres queridos y dale gracias a Dios y dale gracias a Jesús de que tienes a una familia. Dale un abrazo a tu papá, dale un abrazo a tu mamá. Y que tus papás también, si pueden, vean esta clase y te den un abrazo y que te digan lo bendecidos que se sienten al tenerte, niños. Sean ese saqueo, sean ese saqueo en el sentido de que vuelva a latir su corazón y que la felicidad, el amor de Dios crezca en cada uno de sus corazones, niños. Esa es la gran lección que nos llevamos. En estos tiempos donde todo está oscuro, el amor de Dios es tan luminoso que te puede salvar a ti, te puede salvar a tu papá, te puede salvar a tu mami. Pero siempre y cuando ustedes le den esa oportunidad. Sean el saqueo que creyó en la palabra de Dios, niños. Yo los quiero mucho, niños. Esta ha sido toda la clase. Perdón por grabarla desde el carro, pero tuve que venir a hacer unos trámites, pero ya antes de que me manden a llamar, pues decidí hablarles de Dios. Siempre podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Niños, pórtense muy bien. En un ratito más les mando la siguiente clase. Bye.